Se dice que después de la resurrección del Señor por mucho tiempo, la iglesia del primer siglo adoptó un saludo. Entonces, cuando un cristiano se encontraba con el otro, decía: Jesús resucitó. Y el otro respondía: verdaderamente ha resucitado. Vamos a saludar: Jesús resucitó. Aleluya. Hoy estamos celebrando la resurrección del Señor. Y hay un tema que no tires la toalla. Bueno, quiero decirles, hermanos, la doctrina acerca de la resurrección de Cristo es el pilar, es la base de nuestra fe cristiana. Lo importante de Jesús no fue su nacimiento virginal, que es importante, pero no era lo más importante. No fue su ministerio terrenal, no fueron sus milagros. Lo trascendental de Jesús no fue la derrota de los enemigos. Lo trascendental de Jesús no fue la oración en Getsemaní. No fue, mis hermanos, ni siquiera la muerte en la cruz del Calvario. Lo trascendental de Jesús fue su resurrección. Amén. ¿Por qué, hermanos? Tan importante es esta verdad que si no hubiera sido real todo lo que creemos respecto a la divinidad de Cristo, las promesas de vida eterna y su autoridad como hijos de Dios, simplemente se vendría abajo si Cristo no hubiera resucitado. No habría. El apóstol Pablo lo coloca en 1 Corintios 15 de esta manera: si Cristo no resucitó, vana entonces es vuestra fe, no serviría para nada. El hecho más trascendental fue la resurrección, porque bueno, digamos que Jesús hizo milagros, Jesús hizo obras maravillosas, confrontó los enemigos, dio una serie de declaraciones, sus enseñanzas fueron de trascendencia y cambio, murió pero no resucitó. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Entonces, hermanos queridos, el hecho de que Jesús haya resucitado entre los muertos confirma que Jesús decía lo que decían de él, que era mucho más que un profeta, que era mucho más que un fundador de una religión, que era mucho más que un judío que se las daba de mago. No, mis hermanos, muchos a lo largo de la historia han creado religiones como Siddhartha Gautama. ¿Saben quién es él? Buda, o Krishna, o Mahoma, o los Vedas, que fueron los que escribieron sobre todo lo que es hinduismo, porque el hinduismo no tiene un autor o un fundador como tal. Viene cogiendo una serie de doctrinas milenarias, pero no hay un fundador. Todos ellos, hermanos, vivieron, fundaron religiones, fundaron movimientos que hasta hoy están, pero nunca resucitaron. El único que murió y resucitó es el fundador de la fe cristiana y se llama Jesús de Nazaret. Aleluya. ¿Y por qué resucitó? Jesús resucitó porque a pesar de todo lo que él sufrió, a pesar de todo lo que él enfrentó, vivió el propósito de Dios, cumplió el propósito de Dios y resucitó. Mis hermanos, y eso indica que Jesús nunca tiró la toalla. Jesús nunca tiró la toalla. Dice la Biblia en Juan 17, que es la oración de Jesús. Algunos creen que la oración del Padre Nuestro es la oración de Jesús, pero la oración de Jesús realmente está contenida en Juan 17. Y Juan 17 dice en versículos 1 hasta el 4: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre la carne, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Cuando el Señor dice, he acabado la obra, Él le está diciendo: Señor, gracias porque hasta hoy no tiene la toalla. He acabado la obra. ¿Cuál es el significado de tirar la toalla? ¿De dónde viene? No. El boxeo la adoptó. Pero eso viene de Roma. Cuando habían las batallas, entre esos, allá iban los emperadores y allí estaban los gladiadores luchando. Se dice que todos los que asistían al Coliseo romano llevaban toallas, llevaban pañuelos para secarse el sudor, y le daban la posibilidad a uno de los gladiadores de llevar una toalla o un pañuelo. Y cuando el gladiador ya se sentía derrotado y quería pedir como el perdón para la vida, entonces él tiraba la toalla o tiraba el pañuelo, y si el emperador le quería dar la gracia y le quería perdonar la vida, el emperador tiraba la toalla diciéndole: se rindió, pero le perdono la vida. En el caso del boxeador, el púgil que está a punto de perecer o que ya está a punto y dice: ya no puedo más, si él con alguna indicación le dice al entrenador: tire la toalla, o el entrenador mismo, si se da cuenta que su púgil está siendo derrotado, tirar la toalla es decir: no voy más, no puedo más. Y hermanos, realmente el significado de tirar la toalla es una expresión que las personas emplean cuando se encuentran en medio de situaciones muy complicadas y se sienten vencidas, se dan por vencidas y desean desistir de aquello que desean. Llámese sueño profesional, llámese asunto laboral, llámese matrimonio, llámese relación amorosa, llámese negocio, llámese sueño, lo que sea, hermano. Hay personas que renuncian o quieren renunciar, y que a eso podría llamársele tirar la toalla. Y tirar la toalla significa darse por vencido, abandonar la lucha, no combatir más y rendirse cuando se sabe que no saldrá airoso, cuando se sabe que no saldrá vencedor. Pero mis hermanos, nosotros tenemos un título, tenemos una característica, y es que a pesar de las grandes luchas, y lo vemos a lo largo de la historia de los personajes bíblicos, que hubo muchos que nunca se rindieron y que dijeron: nunca tiro la toalla. Nunca tiraron la toalla y llegaron a obtener la victoria. Bendito sea el Señor. Hay un llamado como cristianos, mis hermanos, a no tirar la toalla, ni en su vida cristiana, ni en el propósito con el que fue creado. Y el apóstol Pablo nos anima con el siguiente versículo, cuando él está escribiendo desde la cárcel. Es increíble cómo pareciera contradictorio que el apóstol Pablo desde la cárcel escribe la carta del gozo, la carta de la alegría, y escribe a los filipenses. Y desde la cárcel él escribe y dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, no voy a tirar la toalla. Amén. Y este es el consejo del apóstol Pablo. Ahora, miremos un poquito la vida del Señor. Él tuvo muchísimos enemigos. El primer enemigo era el príncipe de las tinieblas. Y es que el príncipe de las tinieblas quería acabar con la vida de Jesús desde niño. ¿Ustedes se acuerdan cuando el decreto de Herodes de que mandaran matar a los niños? ¿Por qué los mandó matar? Por celo político. Él oyó de unos magos que llegaron allá al trono, a donde el rey Herodes, y le dijeron: ha nacido el rey de los judíos, porque su estrella hemos visto.
Y entonces Herodes le dijo: vaya y visiten, le digo a los magos, visiten al rey, y vienen y me traen de nuevo la noticia cómo está el rey. Que me traigan la noticia para saber, no, para saber dónde estaba, para ir a matarlo. Pero los magos no lo hicieron. Entonces, ¿qué hizo Herodes? Mandar matar a todo niño menor de 2 años. Solamente que el Señor, el Padre Celestial, le tenía ese propósito y ese destino de ser el Salvador de la humanidad. Y un ángel le reveló en sueños a José y a María que salieran y huyeran, y ellos huyeron a Egipto. Y cuando murió ese Herodes, cuando subió el otro Herodes, ellos volvieron a Israel. Bendito sea el Señor. Murieron muchos inocentes tratando de matar a Jesús, Herodes, pero no pudo. Pero más tarde este enemigo espiritual que había, con una tentación muy fuerte, con comida, con desafío de poder y autoridad, con riquezas materiales, tentó al Señor y trató de sacarlo del camino, trató de sacarlo del propósito del Padre. Pero Jesús venció la tentación, y tampoco en la tentación Jesús tiró la toalla. Durante su ministerio, él tuvo muchos enemigos, muchísimos, su propio pueblo. Es tan triste cuando se lee en Juan 1:11: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hermanos, es que él venía primero al pueblo judío para exponerles el plan redentor y saber que él era el redentor, y el pueblo judío lo rechazó, su propio pueblo lo rechazó. Y gracias a Dios que hay un pueblo que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si bien es cierto su propio pueblo le rechazó, hay un pueblo que se llama iglesia, que lo hemos aceptado, lo hemos recibido, lo hemos adorado, lo hemos alabado, y le estamos sirviendo a él hasta que la muerte diga ya no más, y nos lleve a estar con él por la eternidad. Ese Señor de gloria está aquí en este día. Aleluya. En Juan yo a veces admiro la terquedad, la ceguera espiritual con que actuaban los enemigos del Señor. En una ocasión el Señor sanó a un hombre de la mano seca. ¿Y cómo es que los enemigos buscaron a Jesús para matarlo? Por ese milagro. Luego hace un milagro increíble el Señor allá en el tanque de Betesda. Y es que había un tanque ahí, un estanque donde un ángel venía de vez en cuando, y había una cantidad de enfermos, pero el primero que llegara a las aguas y tocara las aguas del estanque, esa persona era sana. Y allá había un paralítico, y Jesús llegó al estanque de Betesda y mira al paralítico y dice: ¿y tú qué? Si no, pues yo no tengo a nadie que me ayude, yo estoy paralítico. Y lo habían llevado en un lecho, pero ¿quién lo llevaba y quién lo trasteaba para llegar primero allá a tocar el agua del estanque para que fuera sano? Y Jesús le dijo: pues yo te sano. Y no le dijo en el nombre de Jesús, sino: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y ahí mismo estaban los enemigos. Jesús es digno de muerte. ¿Y por qué trataban de matarlo? Porque le dijo que llevara su lecho en día de reposo. Oye, era un paralítico, Jesús lo sanó. Deberían decir: qué bueno Jesús, que es un hombre misericordioso y vio la necesidad de este hombre y lo levantó, lo sanó, gloria a él. No, pero trataron de matarlo. Más tarde, en una confrontación con la verdad de su deidad, con la declaración de que él tenía unas ovejas, y las ovejas nadie las arrebataría de su mano, allá en Juan 10, dice la Biblia que los judíos, porque dijo estas palabras, volvieron a tomar piedras para apedrear a Jesús, querían lapidarlo.
lapidarlo. Su vida fue llena de muchos problemas. Y dice la Biblia, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Les respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Él no se estaba haciendo Dios, Él era Dios. Él era Dios, pero la ceguera de la religión y de los enemigos no les permitía ver. Jesús sufrió persecución. Yo no sé si alguno aquí ha estado alguna vez amenazado de muerte, donde saben que sale de la casa y tiene que mirar para todos lados a ver si hay alguien por ahí con un revólver o con un puñal. Eso es vivir una vida azarosa, una vida de continua preocupación. Pero es que habían muchos interesados en matar a Jesús. Y cualquiera diría: bueno, ¿yo por qué tengo que estar sufriendo estas cosas aquí? No, yo mejor como que renuncio. Esto es muy difícil, tanta situación de amenaza, tanto problema, tanto enemigo. ¿Para qué estoy aquí? Pero Jesús no lo hizo. Había otros grupos de enemigos en torno a filosofía, en torno a religión, y uno de ellos era el grupo de los escribas. Los escribas eran hombres sabios que su trabajo era estudiar la ley y escribirla, traspasarla, copiarla. Por lo tanto, los escribas sabían mucho la ley que había, sabían todo lo que era el Pentateuco, los profetas, porque ellos transcribían la ley. Pero cometían errores terribles, y es que a la ley le agregaron unos mandamientos de hombres. Y por eso los escribas, hermanos, eran aquellos que eran enemigos del Señor, porque Jesús vino a predicar la verdad, y la verdad inconfundible, y ellos fueron criticados por el mismo Señor con su doctrina de hombres. Y el Señor afirmó de los escribas, comenzando el sermón del monte, dice: por eso os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En otras palabras, el Señor confrontaba a la gente y confrontaba a los escribas y le dice: su justicia no sirve, porque a nadie su justicia o su enseñanza lo lleva a los cielos. Terrible. Estaban también los fariseos. Esta era una secta religiosa muy influyente en el judaísmo, muy influyente en esa época de Cristo. Y entonces en los evangelios con frecuencia se nos presenta a los fariseos como aquellos opositores hipócritas, orgullosos, altivos. El Señor declaró de los fariseos aquellos que dicen pero no hacen. En otras palabras, religiosos que predican y no aplican. ¿Cómo se sentiría usted? Bueno, en aquel entonces era un orgullo ser fariseo, pero ¿cómo se sentiría usted si en este tiempo le llaman fariseo? Sinónimo de hipocresía, ¿sí o no? Ese fariseo me está traicionando. Pero los fariseos eran, hermanos, personas que también hacían cumplir leyes, pero no las cumplían ellos. Se inventaron una cantidad de leyes, mandamientos de hombres. Dice, los confrontó el Señor Jesús: mandamientos de hombres, tales como si llegaban de la plaza o si llegaban del mercado y no se lavaban las manos, no podían comer porque se contaminaban. Si no limpiaban lo de fuera del plato, no se contaminaban. Y el Señor les dijo: ustedes son como sepulcros blanqueados, por fuera muy lindos, pero por dentro están llenos de podredumbre. Y Jesús fue fuerte con sus enemigos, y lógicamente que cada día ellos los perseguían más. Estaban los saduceos. Los saduceos y los fariseos componían la clase gobernante de Israel, y ellos tenían algunas similitudes de doctrina, tal como la doctrina de Dios, la doctrina de la ley,
pero diferían en algunas cosas. Nosotros, por ejemplo, con la Iglesia Católica Romana, tenemos muchas similitudes de doctrina. Estamos de acuerdo mucho en la doctrina. Por ejemplo, en la doctrina de la Trinidad, en la doctrina de la creación, en la doctrina de Cristo Jesús como Redentor, en la doctrina de la resurrección de Cristo. Todo esto hay similitud y hay acuerdo en ello. Pero no estamos de acuerdo con la idolatría, no estamos de acuerdo con la doctrina de la transubstanciación, que es que el cuerpo o la hostia se convierta en cuerpo físico de Jesús. No estamos de acuerdo en ir a rezarle a los muertos, no estamos de acuerdo en todo esto. Son doctrinas similares pero también contrarias. Así eran los saduceos y los fariseos. Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no. Los fariseos creían en un asunto espiritual invisible, que habían espíritus, que habían demonios. Los saduceos no creían. Los fariseos creían en la vida del alma, que había vida después de la muerte. Los saduceos no, aunque tenían ley, aunque tenía todo eso. Y luego hay otro grupo que, bueno, estos todos rechazaban al Señor, eran contrarios, pero cuando se trataba de unirse contra Jesús, ahí mismo se unían. Los herodianos era un grupo de judíos que estaban de acuerdo con el gobierno romano, es decir, que estaban de acuerdo de someterse a Herodes. Y como se sometían a Herodes, tenían muchos beneficios. Hay iglesias, hermanos, en los países donde es prohibido predicar, que simplemente se alían con el gobierno para que les dejen predicar. Pero hermanos, cuando se dice no estamos de acuerdo con la filosofía de este grupo gobernante. En Cuba, por ejemplo, sucedió que muchas iglesias han sido perseguidas, aún son perseguidas, tienen sus limitaciones, pero los que están con el gobierno pues tienen todo. Y allí estaban los herodianos. Ellos estaban con Herodes, recibían prebendas de los políticos. Y todos estos eran enemigos de Jesús, siempre tratando de matarlo. Por allá en Marcos 3:6 dice que salidos los fariseos comenzaron a deliberar con los herodianos cómo matarían a Jesús. Jesús había estado realizando milagros, lo que provocó que muchas personas creyeran en Él, que se fueran detrás de Él. Bueno, algunos lastimosamente lo seguían simplemente por la comida o por los milagros, pero no de corazón. Qué triste, en realidad. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor multiplicó los panes y los peces? Y el Señor los confronta con la doctrina en Juan capítulo 6. Y dice: ustedes, yo les doy el pan, pero no busquen el pan, los panes y los peces que les di ayer. Ustedes están aquí porque los alimenté. Porque los alimenté. No realmente porque me aman. Yo les pregunto, hermanos y hermanas, si el Señor les quitara todo lo que tienen, si en algún momento quedáramos como Job, que se perdió todo, absolutamente todo, ¿seguiríamos orando, bendiciendo, glorificando al Padre eterno? Porque si no, estaríamos siguiendo a Jesús y adorando a Jesús simplemente por lo que nos da y no por la parte relacional. Pero muchos seguían a Jesús por los panes y los peces, pero no por un amor, y un amor entrañable de corazón. Muchos de nosotros contaremos con cantidad de enemigos visibles e invisibles también, hermanos. Enemigos de nuestra vida espiritual, enemigos de nuestras metas, enemigos de nuestros propósitos, enemigos de nuestros sueños. Pero mis hermanos queridos, aunque se levanten cantidad de enemigos que estén ahí continuamente fustigando nuestra vida, empujando, presionando, mis hermanos, nosotros vamos a decir: no vamos a renunciar, porque tenemos la ayuda de Jesús, el resucitado, y aquí estaremos luchando hasta lograr la victoria final. Lucharemos y lucharemos hasta lograr la victoria final.
Dios tiene un camino, mis hermanos, y si aún no lo hemos visto, pronto lo veremos. Pero no tires la toalla. No tires la toalla. Jesús vivió circunstancias de angustia. Y para mí, hermanos, cuando leo la oración de Getsemaní, si acaso hubo momento, y la cruz, momentos para Jesús tirar la toalla, fue en ese momento. Estaba en una situación agónica. Y la Biblia nos dice en Lucas capítulo 22 versículos 39 al 46, dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, escuchen bien, estando en agonía, esta era una oración agónica. Oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Alguien ha orado alguna vez llorando en tanta angustia? ¿Ha brotado sangre por su nariz, por su boca, por sus axilas? Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Esta es una prueba única y una oración única. Aunque Jesús era Dios, también era hombre, y como tal su corazón se aterrorizaba frente al martirio que iba a experimentar, frente al martirio que se le acercaba. Entonces allí dice: mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Ha tenido usted oraciones angustiosas? Mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Qué es angustiarse? Es un sentir de agonía, un estado emocional tan fuerte que le generó un sudor como de gotas de sangre. Y es una condición físico-emocional llamada hematohidrosis. La hematohidrosis, que se le atribuye a estados muy intensos de estrés que provoca una congestión de pequeños vasos sanguíneos en la membrana nasal y todo alrededor de las glándulas sudoríparas. Y eso hace que brote sangre de la agonía, del dolor. Exterioriza esa agonía interna con sangre externamente. Y esa era la oración de Jesús. Esa era la oración agónica. Y yo digo, Jesús en esa angustia de enfrentarse, ¿por qué no dijo no más? Bueno, hubiera sido muy desfavorable para la humanidad. Él en ese momento no tiró la toalla. Tuvo muchas angustias, muchos momentos de dolor. Yo tengo aquí al frente a Holman, pastor Holman Frankie. Este pastor ha sufrido tanto en su salud. Y bueno, han clamado, han llorado. Y si yo he tenido tantas veces, él estuvo en el hospital a punto de morir, que ya se moría, que no se moría, su esposa llorando. No tiraron la toalla. Holman, te bendigo. Tanto dolor, tanta angustia, tanta situación dura, pero tenerlo acá hoy alabando y glorificando al Señor con su esposa, nunca tiró la toalla y muchas veces estuvo a punto de morir. Lo cierto es que hoy está vivito y, como dicen, y bendecido. Te bendigo, Holman, te bendigo, Conchita. Pero allí estaba Jesús en esas angustias. Tantas angustias he visto sufrir a esta parejita, tanto dolor, tantas cosas, pero no han tirado la toalla. ¿Estás tú a punto de tirar la toalla? ¿Estás viviendo angustias?
Algunas investigaciones han concluido que hay personas que aparte de Jesús sí lo han sufrido. Niñas, por ejemplo, en la angustia de una violación, han tenido esa clase de sudor. O personas en proceso de tortura. Yo he estado hablando en una ocasión con unos hermanos cubanos, pastores, y cómo fue la persecución y algunos que los cogían para matarlos. Y me contaba uno de ellos, dice: yo estuve en una condición angustiante de muerte. A mí me iban a matar por parte del gobierno. Y un día me llevaron para fusilarme. Dice: esto no se dice en las noticias, no sale en ningún periódico, todo lo que hemos sufrido el pastorado en Cuba. Ahora no tanto. Pero él dice que el día que lo fueron a fusilar, habían tramado una cuestión ahí, los que lo iban a fusilar. El asunto es que dan la orden y dice, le vendan los ojos y a él lo tienen al frente, están los fusiles, él oye la voz: levanten, apunten, fuego. Y cuando hace fuego disparan hacia el aire, pa, 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 pa. Él no sabía qué había pasado. El asunto dice: tuve tanta angustia. Porque no crean, hermanos, uno puede decir aleluya, no, que me maten, que yo me voy para el cielo. Pero es que uno tiene esposa, tiene hijos, tiene cosas en qué pensar. Y eso no es como tan fácil. Él dice que en ese momento en que dijeron disparen, él se hizo en su ropa y se orinó en su ropa de la angustia de la muerte. Jesús sudó gotas de sangre, pero no tiró la toalla, porque Él iba hasta la muerte para redimirte a ti y a mí, para llevar tu enfermedad y mi enfermedad, para llevar tu angustia y mi angustia, para llevar tu pecado y mi pecado, para llevar tu dolor y mi dolor, para llevar, hermano, gracia y bondad también hacia el Padre Celestial y hacer que nosotros fuésemos salvos y tengamos la vida eterna. Ese Jesús está contigo hoy. Ese Jesús no te ha abandonado. Ese Jesús está aquí para quitar tu angustia. Ningún ser humano tal vez haya hecho esta oración con tanta profundidad como la oración de Jesús en ese huerto de Getsemaní. Y es que, mis hermanos, hay momentos duros en la vida donde se necesita orar con más intensidad, más que nunca. En esas angustias, en esas agonías, nuestra fe se incrementa con la oración y tomamos, hermanos, decisiones acertadas. Cuando tomamos en la agonía las decisiones, en el desespero, en la angustia, tomamos decisiones que después tenemos que arrepentirnos. Tu angustia la conoce el Señor. Tu desespero lo conoce el Señor. Las angustias no se mitigan con el estrés y la desesperación, se mitigan con la oración, y así lo hizo Jesús. Pero una oración en fe y una oración confiada. Es Dios quien entiende nuestros suspiros. Es Dios quien ve nuestras lágrimas. Es Dios quien escucha nuestro susurro. Cuando las circunstancias producen angustia, cualquier lugar es apropiado para orar. Pero no tires la toalla. ¿Qué haces cuando tienes angustias? ¿A quién vas? ¿Qué haces cuando te sientes a punto de tirar la toalla? O hoy estás a punto de tirarla. No la tires. Yo no sé si ustedes vieron la famosa película Rocky 4. Está Rocky Balboa con el ruso ese grandote. Supuestamente era ahí la lucha entre Estados Unidos y Rusia, y lo ponen en película. Pero ya Sylvester Stallone, que hace de Rocky 4, está pero para tirar la toalla. Y está golpeado al máximo.
Está que ya no puede, varias veces ha caído. Y de pronto yo no sé de dónde saca fuerzas, se levanta y vence al contrincante, pero nunca tiró la toalla. La Biblia dice que el día que tú no tengas fuerzas, Dios te da fuerzas al que no tiene ninguna. Porque Él es el único que puede multiplicar por cero y sacar un resultado. Dios da fuerzas, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando te sientas totalmente sin fuerzas, dile: Señor, aquí estoy, dame fuerzas porque estoy caído, pero no voy a tirar la toalla. Ni de mis sueños, ni de mis propósitos, ni de mi vida cristiana, ni de mi fe, no voy a tirar la toalla. ¿Qué más te falta por sufrir? Cuando llego al pasaje de Elías, que iba huyendo, sufriendo el rechazo del pueblo, sufriendo la persecución de la señora Jezabel, de la joyita esa, y va y se cuesta debajo de un enebro y dice: Señor, tiro la toalla, me quiero morir. Mátame, Señor, pues no soy mejor que mis padres. Uy, qué oración tan valiente, ¿no? Y si se quería morir, porque no esperó que Jezabel le hacía el favor. Porque dice que huyó para salvar su vida. ¿Cómo así que huye para salvar su vida? Y ahora le dice al Señor que se quiere morir. Hermanos, es que en los momentos de angustia se pierde la perspectiva de lo que se quiere. Pero allí viene un ángel, en la soledad más terrible y en la angustia más terrible de aquel hombre que estaba huyendo para salvar su vida. El Señor tiene piedad de él, le envía un ángel, le envía comida, lo despierta y le dice: levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. Si estás a punto de tirar la toalla, no la tires. Pide fuerzas, porque largo camino te resta. Pero en ese camino vas con la compañía del Espíritu Santo, y de seguro que con la compañía del Espíritu Santo no te van a faltar fuerzas. Le faltaba a Jesús la peor de las humillaciones, la cruz. Fue abandonado. ¿Dónde estaban todos los que recibieron milagros? ¿Dónde estaban todos los que fueron alimentados? ¿Dónde estaban todos los que 5 días atrás le decían: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas? Y lo vitoreaban, pero ya no están. Sus discípulos que anduvieron con él 3 años y medio, los que les enseñó la doctrina, ¿dónde estaban? Allí Pedro estaba, pero le seguía de lejos, ahí dando pasitos por un lado, por el otro, a ver a qué hora lo crucificaban. Hermanos queridos, estaba solo, tan solo estaba, que se sintió también abandonado del Padre Celestial. Y por eso le dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero no tiró la toalla, porque tenía un propósito: el bienestar de esta humanidad perdida, que te incluyó en ese plan a ti y a mí. Allí estaba, pero no tiró la toalla. Él esperó, y el resultado es la resurrección de nuestro Señor. Si alguno de ustedes, mis hermanos, ha pasado o está pasando reciente por momentos de mucha presión, de algo que parece traer mucho más conflicto de lo normal, o muchas cosas se unen a una situación que sigue alargando, es comprensible que surjan preguntas. ¿Dónde estás, Dios? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Qué viene, Dios? Háblame, Dios.
Y tal vez te encuentres con un largo silencio de Dios. En esos tiempos de prueba es importante recordar que no solo tú estás pasando situaciones duras, que hay otros que están pasando situaciones peores, pero que tenemos el mismo Dios y que confiando todos vamos a salir adelante. En esos momentos es donde el Señor pone a prueba nuestra fe. También el Señor pone a prueba nuestro amor hacia Él, nuestra disposición para adorarle a pesar de, nuestra disposición para decir: aquí estoy, Señor, me entrego, mi corazón, mi alma, mis fuerzas, mi conocimiento, todo es tuyo. Haz lo que bien te parezca, Señor. Wow, hay oraciones que son peligrosas, claro. Haz lo que quieras de mí, Señor. Muchas veces pareciera más fácil rendirse. Muchas veces pareciera más fácil tirar la toalla, doblegarnos, desfallecer, porque sentimos una enorme impotencia dentro de nosotros. Hasta tal vez llegar a pensar: bueno, Dios está allá, yo aquí. Dios está ocupado, Dios no me oye. Pero lo que sí le puedo asegurar, mi amado hermano y mi amada hermana, es que Dios sí nos oye. Porque esa es la promesa de la palabra: clama a mí y yo te responderé. ¿Cuándo? No sabemos, pero Dios sí nos va a responder. No tires la toalla. Hoy te digo en el nombre de nuestro Señor, con todo el corazón, no te rindas. Da lo mejor que tienes. Sé fuerte en Él. Sigue adelante, que con el poder de Dios no vas a tirar la toalla. No te vas a rendir. Hay una promesa, y es que Dios nos hace más que vencedores. Ese es un título que tenemos. Por medio de Él somos más que vencedores. Dígalo conmigo: yo soy más que vencedor. Así que no te rindas ante tu problema, ante tu miedo. Si algún día tienes que rendirte, ríndete, pero a los pies de Jesús. Ríndete ante su presencia. No tires la toalla de tus sueños, ni de tus propósitos, ni de tus anhelos. No tires la toalla de tu fe, no tires la toalla de tu vida cristiana. Profetas, grandes hombres de Dios, estuvieron a punto de tirarla. El mismo Elías, el profeta Jeremías. En una ocasión le dice: Señor, me sedujiste y fui seducido. Señor, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Pero todo el tiempo estoy oyendo violencia. Matémosle, deshagámonos de él. El profeta Jeremías fue perseguido porque predicó la palabra. Y dice: yo dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en tu nombre. Estaba renunciando a Dios y a su ministerio. No me acordaré más de él, ni hablaré más en tu nombre. No obstante, había dentro de mí ser un fuego. Traté de sufrirlo y no pude, porque quien está pegado a Dios no renuncia. El fuego del Espíritu Santo no le deja renunciar. El fuego del Espíritu Santo no le deja tirar la toalla. Y termino con alguien que escribió, un anónimo. Y dice: Dios no abandona un proyecto como lo eres tú si algo no sale bien. Él trabaja como el alfarero, con paciencia hasta ver terminada su hermosa obra. Tú eres una hermosa obra para Dios, y la mano del alfarero te está dando forma. Si hay algunas cosas que te duelen, sí, pero te está formando. Permite que el alfarero te siga formando. No tires la toalla.
De pies, por favor. ¿En qué estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo es tu camino? ¿Cómo han sido tus últimos días? Podrás decir, hemos sufrido, hemos llorado, nos hemos angustiado, pero hay una bendición, y es que aún y con todo eso, hoy estás aquí. Has llorado, has luchado, tal vez no has visto fruto de tu oración, pero sigue, que pronto vas a ver los resultados. Pronto vas a ver los resultados. Te adoramos, Señor. Levanta tus manos al cielo. Ríndete a Él. Dile, Señor, yo no voy a tirar la toalla. Oh Espíritu Santo, te amamos. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Él es supremamente misericordioso y compasivo. Y la promesa de Dios es: no te dejaré, no te desampararé. No te dejaré, no te desampararé. El Espíritu Santo está trayendo nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Adóralo, adóralo, adóralo. Me estaré sin miedo a caer. Él venció a la muerte. En la adversidad yo descansaré en su nombre fuerte. Aquel que tiene la victoria, la voz que habla con autoridad, aquel que reina por la eternidad. Jesús, Jesús. En la tempestad confianza me dará, pues tú has vencido. Muros caerán con su autoridad. No hay otro como Cristo. Míralo a Él y adóralo. Que tiene la victoria. Aleluya, La Jesús. voz que habla Gloria a Dios, con gloria a Dios. autoridad. Aquel que reina por la eternidad. Jesús, 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 Jesús. Jesús tiene la victoria.